Bendiciones, te saluda Marco Euseda y para mí es un placer poder estar delante de estos micrófonos y poder compartir una palabra de bendición. Y hoy quiero hablar bajo el tema el secreto detrás del poder. Dice las Escrituras, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Si hay algo que estos hombres entendían, que había un poder detrás de todo lo que Jesús hacía. Había un secreto detrás de ese poder. Entonces ellos entendieron que era la oración. Uno de los grandes problemas que hoy se ve en el cuerpo de Cristo es la falta de oración. La falta de oración en las iglesias. La falta de oración, por ejemplo, las reuniones más pequeñas hoy en día son las de oración. ¿Por qué las personas no oran? Hay dos razones principales que las quiero compartir hoy contigo. ¿Por qué las personas o el cristiano de hoy en día no ora? Ha dejado a un lado ese principio tan importante que es el que desarrolla, el que desenvuelve el poder con el cual Dios quiere que nosotros caminemos en esta tierra. Por ejemplo, el número uno es el desconocimiento del propósito de la oración. Cuando se ignora algo, entonces no se practica o perdemos nosotros las bendiciones de Dios. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Todo lo que ha sido creado tiene un propósito en esta tierra. Usted y yo tenemos un propósito en esta tierra. Entonces, la oración fue creada con un propósito. La primera razón por la que muchos creyentes no oran es porque no conocen el propósito por Dios, por qué Dios creó la oración. Muchos tienen el concepto de que orar, por ejemplo, es aburrido, porque hay que repetir siempre lo mismo, o porque es como estar hablando con uno mismo o estar hablando solo. Pero no, la oración no es eso. Todavía no han aprendido, no saben con exactitud cuál es el propósito de la oración. La oración es derramar tu corazón delante de Dios y permitirle a Él que Él sea que tome el control de tus cargas. Así como tú hablas con un amigo, entonces es lo mismo cuando tú comienzas a orar y a exponer tus cargas delante de Dios. Entonces, cuando no se conoce el propósito de algo, tampoco se tiene la visión ni la dirección para hacerlo correctamente. Por lo tanto, entonces ese propósito o ese algo se utiliza mal o muchas veces no se usa. Entonces, número dos, ¿por qué mucha gente no ora? ¿Por qué mucho cristiano o mucho creyente no ora? Número dos es por la falta de resultados positivos, porque no ven los resultados. Entonces, cuando no se conoce el propósito de la oración, no se puede orar correctamente. Y esto lleva a torcer el sentido de la oración. Y entonces, y si oramos mal, por eso también no tenemos los buenos resultados que buscamos o que anhelamos. ¿Por qué? Porque hemos torcido o nos hemos desviado del propósito de la oración. Ahí, y al surgir los malos resultados, entonces comienzan a venir varias preguntas. ¿Por qué debemos orar? Si Dios es un Dios todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué orar si Dios es soberano? ¿Por qué orar si Dios no puede ser afectado por lo que hagamos? ¿Por qué orar si Dios sabe todo lo que va a pasar, lo que ha pasado y el futuro, el presente, el pasado, todo lo sabe Dios? ¿Por qué orar si Dios controla y predetermina todo? ¿Por qué orar si el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Por qué orar por los perdidos si la voluntad de Dios es que todos seamos salvos? Todas estas preguntas son válidas, pero para contestarlas, primero tenemos que entender
la verdadera naturaleza de Dios y sus propósitos para la raza humana. Esto nos va a guiar y dar las coordenadas correctas de conocer el propósito de la oración. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él creó, lo creó en la tierra, incluyendo al hombre. Fue creado para cumplir su plan. Dios creó al hombre con tres propósitos, tres principios muy importantes. Número uno, el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión directamente con Él. Dice la Biblia en el libro de Génesis que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Mire, qué tremendo. Y dice la palabra, sigue diciendo, y que señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias del campo y todo lo que hay en la tierra, en todo animal y todo que se arrastra sobre la tierra. Hubo un propósito. El propósito es de sojuzgar, de subyugar. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza, su carácter moral. La manera de desarrollar esta imagen es de carácter de Dios. Es por medio de nuestra íntima comunión con Él. Jamás podemos parecernos a Dios si no tenemos una relación íntima con Él. Ningún ser humano puede estar satisfecho mientras no logre tener una comunión íntima con Dios. Este fue el propósito por el cual Dios creó al hombre, para que reflejemos su persona en carácter, en amor, en bondad, en misericordia, en sanidad, en paz, en autoridad y poder. Todo esto no se puede reflejar si no se tiene una íntima comunión, una comunión estrecha en oración con Dios. Número dos, también Dios creó al hombre o a la humanidad para llevar a cabo sus planes, sus propósitos, su voluntad en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, también le dio libre albedrío. Esto es decir, le dio una voluntad libre, una habilidad de escoger y de tomar decisiones. Y por consiguiente, tomar decisiones y acciones y cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Dios creó al hombre para funcionar en la tierra y le dio un derecho legal. Mire la palabra, le dio un derecho legal y la autoridad para operar en ella con libertad y elegir hacerlo o no hacerlo. Por eso está el libre albedrío. Entonces, esto es decir, Dios estableció su voluntad en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambió, ni siquiera con la caída del hombre. Entonces, en el número 3, Dios hizo al hombre para que señorease sobre la tierra, sojuzgase sobre la tierra. Cuando, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, Dios dice, y señoree. Le está dando autoridad legal al hombre para que viva en la tierra y gobierne también. Le está dando el derecho legal para que tome dominio y tome autoridad en el lugar asignado. ¿Cómo dio Dios al hombre la habilidad de señorear? Primeramente, Dios creó al hombre con un espíritu, el cual salió de su misma esencia, de su misma sustancia, y le dio un cuerpo físico, manifestando dos sexos, masculino y femenino. Por estas dos condiciones, por ejemplo, espíritu y cuerpo, el hombre es el único que tiene derecho legal para gobernar la tierra. Cualquiera que no tenga estos dos atributos y trata de hacer algo en la tierra es ilegal. Dios estableció esto y Él mismo se sujetó a su palabra.
Porque por eso Jesús no podía venir a la tierra sin un cuerpo físico. Por tal motivo, tuvo que nacer de una mujer y ser un hombre para que su espíritu entrara a la tierra a través de un cuerpo humano. De esta manera, Jesús obtuvo el derecho legal de operar en la tierra. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero el pecado desvirtuó esa imagen. Jesús nos salvó de la condición del pecado y quitó el velo que nos separaba de la presencia del Padre. Hoy somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que damos, no por la posición económica ni posición política. Somos salvos por gracia. Pero la imagen y la semejanza de Dios debemos desarrollarla por medio de la comunión íntima con Él. Entonces, aquí vemos que Dios estableció 3 principios en su palabra. Desde el comienzo, en el libro de Génesis, capítulo 1, que leímos el verso 26, Dios es soberano. Y como su palabra, por ejemplo, el número 2 dice que Dios está limitado por su palabra. El Señor no puede ir más allá de lo que Él dijo y estableció en su palabra. Entonces, Dios nunca viola su palabra. Todo lo que Dios habla viene a ser una ley y se tiene que cumplir. Por eso la oración fue creada por las limitaciones de la palabra. ¿Por qué? Para que algo sea hecho en la tierra, tiene que haber sido hecho en el cuerpo físico y en el espíritu. De acuerdo con Dios, Él podía venir a la tierra sin un cuerpo físico, pero se estaría contradiciendo a la palabra o sería ilegal. Por eso fue lo que dijo en su palabra. Si alguien más trata de venir a la tierra sin un cuerpo físico, sería ilegal. Por tanto, Dios, como el diablo, necesitan un cuerpo físico para actuar en la tierra. Por eso el Señor maldijo al diablo diciendo: yo vendré a la tierra legalmente y te pisaré la cabeza por medio de la simiente de la mujer. El diablo utilizó el cuerpo de la serpiente, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo: Dios no comeréis, ni de él le tocaréis, para que no muráis. De acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 4. Dios usó el cuerpo de la mujer. Entonces, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. De acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Cómo entró Dios a la tierra? Dios se hizo Emmanuel. Y este nombre se divide en 2 palabras. Que significa hombre, y Manuel, que significa Dios. Dios le dijo a María: yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra. Mire cómo Dios se sujeta a su misma palabra. Dios tiene que limitarse a la palabra que Él dejó establecida. Entonces Dios le necesitó el cuerpo de María para venir a la tierra. En otras palabras, Dios le dijo al diablo: la mujer será tu pesadilla. Dios no puede interferir en la tierra sin la oración. ¿Por qué? Porque por medio de esta el hombre le da el derecho legal a Dios para que haga su voluntad. Por lo tanto, Dios no nos usa porque somos inteligentes, indispensables o grandes, sino porque está atrapado y limitado por su misma palabra. Y nosotros cumplimos los requisitos legales para actuar sobre la tierra. Dice la palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué poderosa oración, qué oración tan contundente que mueve los cielos y la tierra, de acuerdo a Mateo 18:18. Entonces, cuando oramos, le damos el permiso a Dios para que invada nuestras vidas, transforme nuestras familias, cambie nuestras ciudades y nuestros países. Dios quiere que usted sea sano. Dios quiere que usted sea libre, no solamente para que se sienta bien, sino porque lo que necesita, lo que Dios quiere es llevarlo a un nivel sobrenatural para que usted vea la voluntad de Dios que se cumple sobre su vida. Dios busca un cuerpo físico que obre en su perfecta voluntad. Dice la palabra, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, de acuerdo a Ezequiel 22:30. Entonces, en otras palabras, Dios está buscando un cuerpo con un espíritu que se ponga a favor de otros en oración. Un hombre o una mujer que quiera poner un vallado, una cobertura a la iglesia, a la familia, entre otros. Por ejemplo, Dios nos está diciendo que necesita a alguien que le dé luz a sus planes en la tierra. Él quiere salvar, Él quiere sanar, Él quiere traer un avivamiento sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra tierra. Dios quiere restaurar las familias, pero necesita un hombre que le deje usar su cuerpo físico para hacer todo esto. Hay muchos planes y propósitos de Dios que nunca se cumplirán porque ningún ser humano intercedió para que se llevaran a cabo. La oración no solo es una opción, sino una necesidad. Necesitamos día a día agarrarnos de la oración. Por eso la palabra dice, y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, de acuerdo a Lucas capítulo 18, la oración no solo son palabras que decimos, no, es una necesidad. Somos colaboradores de Dios y a través de la oración nos ponemos a sus órdenes. Así que pues nosotros, como colaboradores suyos, dice la palabra, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, verso 1. La palabra colaboradores significa aquellos que cooperan, que ayudan económicamente, trabajan juntos, que cada uno de nosotros se debe ver a la humanidad como parte y colaboradores de Dios, que sus planes y sus propósitos sean hechos. Jesús lleva a cabo su voluntad del Padre por medio de la oración. No hubo otro vehículo que Jesús utilizara tanto como la oración. Fue la conexión con el Padre. Por eso hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, fue que les enseñara a orar. Ellos no le pidieron que les enseñara a hacer milagros, a echar fuera demonios, a hacer cuanta cosa, no. Queremos saber orar. ¿Por qué? Porque ellos vieron los resultados de la vida de oración de Jesús. Los discípulos sabían cuál era el secreto del éxito de Jesús. Habían entendido el poder de la oración. Habían entendido los beneficios de la oración. Estos hombres sabían que necesitaban aprender a orar. Entonces, vemos que él pasaba 5 horas orando y después tomaba 2 segundos para sanar a un hombre ciego. Con 1 minuto echaba fuera a un demonio, sanando o a un leproso. Él continuamente operaba de esa manera. Entonces, la iglesia todavía no ha entendido la verdad sobre esto, sobre lo que es la oración.
Por eso pasamos unos minutos con Dios y después tenemos que pasar horas de trabajo con las personas para ministrarlas, sanarlas o liberarlas. Jesús echaba fuera un demonio en un solo segundo, diciendo, sal fuera, y el demonio salía. Pero por la mañana pasaba 5 horas orando. Martin Luther King dijo esto: más trabajo es hecho por la oración que por el trabajo mismo, porque en la oración se rompen cadenas, en la oración se rompen estructuras demoníacas. Entonces, podemos concluir que si pasamos horas con Dios, entonces nos tomará solo unos pocos minutos resolver los problemas que aquí en la tierra. Entonces necesitamos aferrarnos a la oración, de lo cual deducimos que el tiempo que pasamos con Dios no es gastado, no es mal invertido, es un tiempo aprovechable que trae grandes resultados. ¿Qué pide Dios para hacer su voluntad en la tierra? Dios pide un ser humano que esté disponible, un ser humano que le diga, heme aquí, envíame a mí. Di pues, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice el profeta Isaías, entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, verso 8. Dios no está interesado en la estabilidad, en el intelecto, en la capacidad o dones o talentos, sino en nuestra disponibilidad. Alguien que le diga, Señor, usa mi cuerpo para orar por las almas, por las finanzas, por el gobierno, por el pastor, por la ciudad. Alguien que ore la voluntad de Dios y la traiga, la establezca en la tierra. Dios no está interesado en estabilidad, intelecto, capacidad, dones o talentos, sino en nuestra disponibilidad. Alguien que diga, Señor, usa mi cuerpo para orar por las almas, las finanzas, el gobierno o el pastor, etc. Alguien que ore la voluntad de Dios y la traiga a la tierra, la establezca en la tierra. Dios quiere mostrar su carácter por medio de la comunión íntima con Él. Dios quiere que ejerzamos dominio y señorío aquí en la tierra y que por medio de nuestro cuerpo físico y voluntad le demos derecho legal para llevar a cabo sus propósitos y planes aquí en la tierra. Pregunta, ¿está usted disponible para ser la voz y la mano de Dios y cumplir su voluntad en la tierra? Todo lo que tiene que hacer es decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Necesitamos hoy más que nunca acercarnos a la oración, acercarnos y hacer uno con Dios. Si esta palabra ha sido de bendición, yo te invito que ores conmigo. Señor Jesús, hoy he escuchado esta palabra. Yo rindo mi corazón delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí, Señor. Yo entrego de hoy en adelante, yo reconozco que tú eres mi Padre. Yo reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón. Lo lamento tanto haberte ofendido, Dios. Perdóname, porque si hoy muero, yo sé que iré contigo en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición y hiciste esta oración con nosotros, te felicito. Has entrado a la familia más grande, la familia de la fe. Así es de que sigue adelante y te invitamos a compartir esta palabra con otros. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en Facebook. Síguenos como Marco Euseda, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Estamos ahí sembrando palabra todos los días. Y recuerda que Cristo te ama y viene pronto. Bendiciones.